Bienvenido a una nueva reflexión sobre asuntos importantes de Colombia y que, como he mencionado, quiero observarlos desde el palco de la historia. En la pasada reflexión terminaba destacando el hecho de el plan de desarrollo del presidente Gustavo Petro, que comienza señalando en su artículo primero que su objetivo es sentar las bases de un cambio para la protección de la vida. Sentar las bases, es decir, como cuando usted ve en una obra que ponen los cimientos, él ni las personas que están en su gobierno van y saben que no van a ver el final o no van a ver los grandes logros incluso, pero están sentando las bases y quienes estamos colaborando, eso es lo que queremos hacer, aportar a esas bases y que sean lo más sólidas posibles. ¿Quiere decir que antes en Colombia no había unas bases? Claro que sí, se sentaron las bases cuando ganaron estos países la independencia, se sentaron las bases de unas naciones con su autonomía. Colombia ha hecho varias constituciones para sentar las bases de unas naciones, de una nación más justa, próspera. Y esas bases que se sentaron especialmente, digámoslo, en los grandes, para atender las grandes y principales necesidades de la totalidad de las personas, se refieren a la salud, por ejemplo, de las madres que van a tener hijos en todo el territorio, en todo el país, la salud de los niños cuando nacen, para que no mueran por enfermedades que se pueden tratar o prevenir, las bases de la educación para que los niños y las niñas al crecer ingresen a escuelas en donde tengan buenos profesores y aprendan de manera firme, adquieran el conocimiento firme para avanzar hacia una vida educada, que los lleve después a una formación superior, que los prepare para el trabajo. Sentar las bases es para que todos tengamos esa oportunidad. Las bases que se sentaron en el pasado en Colombia no sirvieron sino para atender las necesidades de salud, educación y empleo de muy pocos colombianos, por no decir la minoría. ¿Y por qué esas bases solo beneficiaron a unos pocos? Porque quienes han tenido el poder político y se educaron, incluso en donde ellos querían, cuando comenzaban a hacer leyes, cuando comenzaban a gobernar, se aliaban naturalmente, digo naturalmente porque su mente, su forma de pensar los llevó a concluir eso, que debían aliarse con las personas que tenían el poder económico por los negocios legales, por supuesto que muchos hicieron. Y esos políticos legales se aliaron con esos grupos políticos legales y se olvidaron que las bases de la salud, la educación y el trabajo, de las cuales ellos se beneficiaron, debían haber beneficiado al resto de la población. Se olvidaron de cumplir
porque ellos sabían que había que cumplirlo. Ellos sabían que había que hacer escuelas, ellos sabían que había que hacer hospitales, ellos sabían que había que hacer carreteras, que había que ayudar al campesino a sembrar para que después salieran sus productos a las ciudades o al exterior. Un país tan rico en tierra pudo haber exportado mucha comida en las pasadas décadas. Entonces esas bases que se sentaron en el pasado ya no sirven, no funcionaron, no cumplieron sus promesas, caducaron por su imposibilidad de haber cumplido con toda la población colombiana. El desear sentar unas nuevas bases para que en esta ocasión se beneficien las personas del Chocó, de La Guajira, de los departamentos que van desde Arauca hasta el Amazonas, en las zonas pobres de las ciudades, en el sur del país, en algunas zonas de la costa atlántica. Sentar esas bases es lo que está tratando de hacer el presidente Gustavo Petro y quienes le estamos ayudando. ¿Por qué razón? De manera fundamental. Porque las bases anteriores que no sirvieron para beneficiar a todos tuvieron un efecto nocivo, un efecto muy malo, muy perjudicial, que fue crear y reproducir la pobreza. La pobreza es un término muy amplio que a veces incluso ha llamado la atención de algunos políticos para decir que hay que acabar con la pobreza. No, la pobreza es un resultado precisamente de gobernantes que en vez de cumplir con lo que prometen, se dedican a aliarse con los poderes económicos para que les ayuden en sus elecciones y luego hagan leyes que los beneficie más a los que tienen el poder económico. La pobreza es el resultado de esa alianza que se concentra en sus beneficios personales y de grupo. En el pasado fueron partidos políticos, luego fueron un solo movimiento en este siglo, es el que había dominado el poder. Luego, como dijimos en la pasada reflexión, se introdujo el narcotráfico a través de su poder económico y también compró el poder político. Y ya ahí está mezclado, ya es imposible saber quién es el original narcotraficante. Ya eso no importa, el narcotraficante es el que trafica con la cocaína, por ejemplo, pero el dinero que llega acá, ese se invierte, se gasta en campañas, en negocios, en alianzas, en asociaciones. Eso ya es una economía mezclada, como cuando usted vierte un poco de tinta a un vaso de agua, una gota de tinta. Ya después es imposible identificarla para sacarla. Entonces la pobreza es el resultado de esa forma de gobernar. Yo le sugiero que haga un ejercicio mental exclusivamente. Piense que si usted me está viendo y si usted está escuchando es porque tiene los privilegios del internet, de un computador, tiene el tiempo para escucharme, tiene el tiempo para meditar sobre estos asuntos. Imagine que en su vida no hubiera tenido usted el nacimiento que tuvo, no hubiera tenido las oportunidades de que lo hubieran cuidado en su salud cuando niño,
no hubiera tenido la oportunidad de ir a un colegio en donde aprendió y se preparó para ir, o está estudiando en una universidad o se está preparando, o gracias a sus características personales, otras personas han visto esas virtudes suyas y le han dado oportunidades de trabajo, de estudio, de crecimiento, de emprendimiento. Usted mismo tiene vigor, fuerza, porque ha tenido oportunidades en este mundo, en esta tierra, en su nación, en su pueblo, en su ciudad. Si usted elimina esas oportunidades que tuvo en el pasado, si yo las eliminara, pertenecería a ese grupo de la pobreza. Pero la pobreza no habría que eliminarla, no habría que darnos a usted y a mí dinero. Tendrían que darnos las oportunidades que ya tuvimos. Eso es lo que se debe hacer en un país como estos y es lo que tenemos que empezar a hacer. Llevar esas oportunidades a donde nunca las ha habido. Llevar esas oportunidades porque los pobres no las han tenido. La distribución de la riqueza no es como la mala propaganda de los enemigos de los cambios dicen. Ellos dicen que es quitarle a los ricos para darle a los pobres. A los soldados que combatían en el pasado, de pronto todavía lo hacen, a los movimientos guerrilleros les decían, a los soldados pobres, campesinos, les decían que si ellos tenían 2 gallinas, la revolución les iba a quitar una, si tenían 2 hermanos les iban a quitar uno, si tenían hijos les iban a quitar los hijos. Claro, porque los enemigos de estos cambios son precisamente los que se han beneficiado de un país que solo da oportunidades a muy pocos. Y cuando a veces dentro de esos grupos de poder hay alguien que quiere hacer un cambio, lo bloquean. Aquí pasó con Alfonso López Pumarejo, su famosa Revolución en Marcha. Nunca se pudo hacer una reforma agraria, que es lo más elemental que han hecho la mayoría de las naciones. Cuando un candidato intuyó el peligro al que estaba expuesto Colombia con la cantidad del dinero, el narcotráfico que iba a llegar acá para mover la economía y la política, lo asesinaron a Luis Carlos Galán. Cantidad de personas que se han llamado progresistas los han asesinado. El progresismo es un movimiento universal, natural, de las personas que creen que las oportunidades hay que llevarlas a todas partes. En la Revolución Francesa, en algunos países de América, en Europa, el progresismo pues depende de las necesidades grandes que los progresistas ven en las naciones. Obviamente hoy muchos progresistas están a favor hay que detener el cambio climático. En Colombia el progresismo, creo yo, debe concentrarse en llevar oportunidades de salud, educación, empleo, trabajo, emprendimiento a la gran parte de Colombia que ha estado marginada, olvidada. No se la ha considerado digna de recibir beneficios por la razón que sea. Entre esa masa grande de políticos y de personas que se han beneficiado de las leyes que hacen los políticos, pues ya hay de todo. Eso es, ni siquiera hay que utilizar la palabra eliminar la pobreza. A la pobreza a los pobres hay que darles es las oportunidades, porque ellos demuestran que tienen mucho vigor, mucha fuerza para prosperar. Continuaremos en las siguientes reflexiones. Muchas gracias.